Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que vemos cada vez que hay elecciones, las campañas políticas negativas. Vamos a intentar entender por qué, a medida que se acercan las urnas, el tono se vuelve tan agresivo. Seguro que esa sensación le suena a mucha gente, ¿verdad? Esa idea de que las campañas electorales son más un a ver quién tira más barro que un debate de ideas. Bueno, pues resulta que no es solo una sensación, hay una explicación detrás de todo esto. Y para entenderlo bien, nos vamos a apoyar en un análisis muy interesante que publicó en 2015 la revista científica InJure. Ellos se metieron a fondo a estudiar precisamente esto, las campañas electorales negativas. Muy bien, vamos al lío. Lo primero que hay que tener claro es que, en el fondo, cualquier campaña política es un ejercicio de persuasión. El objetivo final siempre es el mismo: convencer a los votantes para que actúen de una determinada manera. Entonces, ¿a qué nos referimos exactamente con campaña negativa? Pues la definición es bastante directa. Es aquella que se centra en atacar la reputación del rival en vez de hablar de las propias virtudes. La idea no es construir, sino demoler la imagen del oponente. Y ojo, que esto no es algo que se diga a la ligera. Los expertos le han puesto hasta un número. Se considera que una campaña es oficialmente negativa cuando más del 60% de sus anuncios son para atacar al contrario. O sea, es una estrategia totalmente deliberada. Vale, aquí llega la pregunta del millón. Si a casi nadie le gusta este tono bronco, ¿por qué se usa tanto? Pues la respuesta, curiosamente, está en cómo funciona nuestro cerebro. La clave de todo está en un sesgo cognitivo que los psicólogos llaman el efecto de negatividad. Es básicamente una tendencia que tenemos los humanos a prestarle mucha más atención y a darle más importancia a lo malo que a lo bueno. Y aquí se ve clarísimo. La información negativa, la de la derecha, simplemente pega más fuerte. Una primera impresión mala es súper difícil de borrar, mucho más que una buena. Y sobre todo, se nos queda grabada en la memoria con más facilidad. Así que claro, para un estratega político, esto es una herramienta muy poderosa. Sabiendo cómo funciona nuestra mente, pues no nos extraña que ya exista todo un manual de estrategias para atacar de forma efectiva. Vamos a ver cuáles son las tácticas más habituales. El estudio la resume en 4 grandes grupos. Primero, apelar al miedo, para generar inquietud. Segundo, los ataques directos, que son los más obvios. Tercero, las yuxtaposiciones, que son básicamente comparaciones. Y por último, los ataques implícitos, que son los más sutiles de todos. La apelación al miedo es quizá la táctica más potente. Un ejemplo de libro es el anuncio Daisy de 1964 en Estados Unidos. Se veía una niña contando pétalos y de repente una explosión nuclear. No se nombraba al rival, pero el mensaje era demoledor: o me votas a mí o el mundo podría acabar así. Luego tenemos los ataques directos, los de toda la vida. Pero ojo al dato, la investigación dice que funcionan mucho mejor cuando se centran en las propuestas del rival, en su gestión o en sus políticas, y no tanto en ataques personales. Criticar un plan económico, por ejemplo, suele ser más efectivo que un insulto. La tercera táctica es la de la yuxtaposición. Es súper sencilla y muy eficaz. Pones la información de un candidato al lado de la del otro y dejas que la gente compare. Por supuesto, la comparación siempre está diseñada para que tu candidato salga ganando. Y por último, el ataque implícito. Este es el más sutil, por así decirlo. Esdardo va directo, pero sin nombrar a nadie. Como en 1980, cuando un anuncio de Jimmy Carter lo describía como un buen hombre de familia. No hacía falta decir nada más. Todo el mundo sabía que lo estaban comparando con la vida personal más controvertida de su rival Edward Kennedy. Ahora bien, jugar con fuego tiene sus riesgos. Usar estas tácticas puede ser muy efectivo, pero también es un arma de doble filo que se puede volver en contra del que ataca, y las consecuencias pueden ser muy malas. El análisis identifica 3 grandes peligros. El primero es el famoso efecto boomerang. El segundo, lo que se llama el síndrome de la víctima. Y el tercero, que quizá es el que más debería preocuparnos a todos, es el doble deterioro. El efecto boomerang es justo lo que parece: que el ataque te rebote en la cara. Si el público piensa que un ataque es injusto, una mentira o que se pasa de la raya, al final el que queda mal no es el atacado, sino el que ha lanzado el ataque. El tiro por la culata, vaya. Muy relacionado con esto está el síndrome de la víctima. A veces, un ataque tan feroz lo que consigue es generar pena y simpatía por el que lo está recibiendo. Y eso puede activar el voto por el desvalido, el famoso underdog, donde la gente apoya a quien percibe que está siendo machacado injustamente. Y por último, el doble deterioro. Esta es la peor consecuencia de todas. Pasa cuando la campaña de barro es tan sucia que acaba dañando la imagen de los dos candidatos, tanto del que ataca como del atacado. Y el resultado final es un desencanto generalizado con la política y una pérdida de confianza en todo el sistema. Así que, al final, la cosa queda así.
La negatividad en política funciona porque apela a un resorte de nuestro cerebro. Pero abusar de ella no solo pone en riesgo una elección, sino la calidad del debate público. Y esto nos deja con una última pregunta en el aire para darle una vuelta. Si esta es la dinámica, a largo plazo, ¿quién pierde de verdad?